La noticia de que Mamá Pig está embarazada sorprendió a todos los fans de Peppa, pero ¿y si te dijéramos que este nuevo bebé no será el tercer hijo de la familia Pig? We're having another baby! Así es, ¿sabías que hay indicios de que Peppa ya tuvo otro hermano que nunca apareció en la serie? Y ese niño bien pudo haber nacido incluso antes que ella, lo que significa que la cerdita tal vez ni siquiera fue la primera bebé de sus papás. Pero si ese fuera el caso, ¿qué pasó con él para que nunca lo hayamos visto? Bueno, lamentablemente, lo más probable es que haya perdido la vida muy temprano, antes de que naciera la protagonista de la caricatura. Eso explicaría algunas cosas que hemos visto a lo largo de estos 20 años de programa y que nunca terminamos de entender del todo, como el hecho de que papá y mamá Pig claramente tienen cierto favoritismo con George. Está bien que muchos padres le presten más atención al hijo menor, pero George tiene mejores fiestas de cumpleaños, con visitas a museo, recibió un robot de juguete cuando su dinosaurio se rompió y puede hacer travesuras sin parar, mientras sus papás solo se ríen en lugar de regañarlo. Mientras tanto, la fiesta de cumpleaños de su hermana fue en casa y no tiene tantos juguetes como él. Todo esto podría deberse a que George es un niño parecido a su hermano mayor fallecido, lo que hace que sus papás recuerden a su primer hijo cada vez que lo miran. Otra pista es cuando George se resfría y sus padres llaman inmediatamente al doctor Oso Marrón, como si, en el fondo, tuvieran miedo de que el resfriado fuera algo más grave. ¿Será que ese miedo viene de un trauma por haber perdido a alguien por una enfermedad? Además, hay varios juguetes en el cuarto de Peppa y George que nunca hemos visto que usen para jugar. Si eres niño o tienes uno en casa, sabes muy bien que muchos juguetes terminan olvidados con el tiempo porque los niños tienen sus favoritos, pero realmente todos fueron comprados para Peppa o para su hermanito. Casi nunca vemos a sus padres comprándoles juguetes. De hecho, el dinosaurio de George fue un regalo de los abuelos. Papá y mamá Pig saben que el juguete favorito de Peppa es Teddy y el de George es el señor dinosaurio y que ambos se interesan muy poco en los demás muñecos. Por eso, tiene sentido imaginar que los únicos juguetes que les compraron, además de sus favoritos, son los que vimos que reciben en la serie, como el robot del episodio en el que se rompe el señor dinosaurio y el dinosaurio morado del capítulo en el que el más pequeño cumple años. Los muñecos cuya procedencia nunca se explicó probablemente pertenecían al primer hijo. ¿Cuál de ellos habrá sido su favorito? ¿O será que el pobre falleció antes de poder encariñarse con alguno? A pesar de todas estas pruebas, esta sigue siendo solo una de las teorías que explican dónde está el tercer hijo de la familia Pig. Así que prepárate, porque ya comienza otro episodio de Cinewave. Independientemente de si el hermano mayor realmente existió o si es solo una teoría, también hay pistas que apuntan a otro posible miembro de esta familia. Pero en este caso, hablamos de una niña que nació al mismo tiempo que Peppa, es decir, su hermana gemela. Y si lo dudas, en realidad hay aún más razones para pensar que sí existió, porque las evidencias de su presencia son bastante fuertes. Y una prueba que tal vez ya conozcas, porque es uno de los grandes misterios de Peppa Pig, es una imagen promocional de la serie donde vemos a toda la familia de la cerdita reunida en el patio. Parece una foto normal que cualquier familia feliz se tomaría a primera vista, pero todo cambia cuando notamos que hay una cerdita completamente desconocida detrás de la ventana, observando a los demás personajes desde lejos. Nunca se nos dio una explicación oficial sobre quién es esa misteriosa figura, pero eso no impidió que los fans crearan sus propias teorías. Una de las más famosas dice que se trata del espíritu de la hermana gemela de Peppa, que murió antes de que comenzara la serie infantil. Esta teoría cobra aún más sentido si recordamos que hablamos de una familia de cerdos. En la vida real, estos animales son extremadamente fértiles y pueden tener hasta 10 lechones, o incluso más, en un solo embarazo. Eso no lo vemos reflejado en el show, quizás porque los animales tienen comportamientos más parecidos a los humanos. Sin embargo, los conejos también son conocidos por tener muchas crías, y mamá coneja, aunque no tiene tantos hijos como una coneja real, sí llegó a tener gemelos, lo cual seguramente es una referencia a esa característica biológica. Así que, aunque mamá Pig no parezca capaz de tener 10 hijos de una vez, puede que también tenga predisposición a tener gemelos, igual que mamá coneja. En otras palabras, tendría todo el sentido que Peppa hubiera tenido una hermanita nacida al mismo tiempo que ella. Pero, como la niña solo apareció en un único póster y al parecer como un espíritu, eso indica que seguramente falleció. Nuestra hipótesis es que la pobre perdió la vida durante el parto, ya que ni siquiera aparece en los recuerdos o flashbacks de cuando Peppa era una bebé. Si el hermano mayor también existió, la idea de que la gemela haya muerto tan pronto explicaría por qué los papás parecen extrañar más al niño y consienten tanto a George porque su carita les recuerda al hijo que perdieron. En cambio, no sienten la misma nostalgia por la hermana que nació con Peppa, ya que ni siquiera tuvieron tiempo de crear un vínculo con ella. Pero si esos dos bebés realmente existieron y ambos fallecieron, vaya, la familia Pig sí que ha tenido muy mala suerte, ¿no? Si te gustaría que la verdad sobre los hijos perdidos de la familia Pig fuera revelada en la serie, déjanos tu comentario aquí abajo con el hashtag hijos. Hasta ahora, lo único que realmente ha sido confirmado es que Peppa nació y, unos años después, llegó George al mundo. Un cerdito mayor que haya nacido antes que Peppa o una hermana gemela son las primeras posibilidades que se nos vienen a la mente cuando hablamos de un tercer bebé que no es el que está en la barriga de mamá Pig y que nacerá pronto. Pero pocos piensan que, tal vez, el tercer hijo en cuestión haya nacido después de Peppa y antes de George.
Si él fuera el único hermano secreto de la protagonista, eso significaría que estaríamos hablando de un hermano de en medio que, por alguna razón, no aparece en la serie. Y esa posibilidad podría ser muy cierta. Además de que las cerdas en la vida real pueden tener más de 10 lechones en una sola camada, también son capaces de embarazarse varias veces al año. Su gestación solo dura entre 3 y 4 meses y están listas para volver a embarazarse poco tiempo después. Muy distinto a las mujeres humanas, que necesitan esperar, como mínimo, 18 meses para poder embarazarse de nuevo. Claro, como ya dijimos antes, los animales en este universo no son totalmente idénticos a sus contrapartes del mundo real, ya que tienen características humanas. Tanto así que, en un episodio reciente de la caricatura, la misma mamá pig dijo que su nuevo hijo tardará 9 meses en nacer, exactamente el tiempo que tarda un embarazo humano. Pero hay que recordar también el caso de mamá coneja. Aunque es menos exagerado, los personajes todavía conservan un poco de sus rasgos animales. Así que, aunque mamá pig tenga que esperar 9 meses para tener a su nuevo cerdito, es posible que no tenga que esperar tanto para embarazarse de nuevo. Siendo así, nada impide que haya tenido un hijo después del nacimiento de Peppa y antes de quedar embarazada de George, pero que, al igual que en otras teorías, haya tenido un destino trágico, ya que nunca lo hemos visto en la serie. De hecho, casi todas las pistas que apoyan la teoría del hermano mayor de Peppa también funcionan aquí si solo cambiamos el orden de nacimiento entre él y la cerdita. Habría nacido antes que George, habría fallecido, y eso habría hecho que sus padres se encariñaran mucho más con el más pequeño, ya que les recordaría al bebé que perdieron. La única diferencia es que, si el hermano fallecido fuera el hijo del medio, Peppa seguiría siendo la mayor, lo que significaría que tuvo la oportunidad de conocerlo y también tuvo que lidiar con el duelo de perderlo. ¿Será por eso que ni siquiera le molesta que sus papás le presten tanta atención a George y a ella la dejen un poco de lado? Tal vez ella lo entiende, porque vivió el mismo trauma que ellos. Y bueno, ¿qué tal si te suscribes al canal? Así siempre vas a recibir nuestros videos diarios llenos de teorías y curiosidades sobre el mundo de las caricaturas. ¿Recuerdas a Chloe? Como es hija del tío Pig, se le considera prima de Peppa, o tal vez no. Nunca lo habíamos pensado antes, pero es posible que los miembros mayores de esta familia estén escondiendo un secreto muy importante, que Chloe, en realidad, es la hermana mayor de la protagonista. Hemos estado teorizando que el hijo mayor de la familia Pig fue un niño que falleció, pero lo contrario, una niña que aún está viva. También podría ser cierto. ¿Recuerdas el póster en el que se ve a una cerdita en la ventana, observando a los personajes desde lejos? Podría ser la misma Chloe. Esa imagen es bastante antigua, así que tal vez ella estaba dentro de la casa porque el plan original de los creadores era que se la reconociera como hermana de Peppa y que viviera con sus verdaderos padres. Nada impide que la idea de disfrazarla como prima haya surgido después. La pregunta es, ¿por qué los papás de Peppa le darían su primera hija al tío Pig y fingirían que solo es una sobrina? Hay dos posibilidades. La primera es que el nacimiento de la niña fue un accidente y ocurrió en un momento en que ni papá ni mamá Pig se sentían preparados para cuidar a un bebé. Como el hermano de papá Pig es mayor, tal vez aceptó criar a la niña como si fuera su propia hija. La segunda opción es que no fue un favor del tío Pig, sino todo lo contrario. El tío y su esposa podrían haber tenido dificultades para tener un hijo, tal vez porque uno de los dos es infértil. En ese caso, esta habría sido la forma en que papá Pig ayudó a su hermano. También podría ser una combinación de las dos razones. Una pareja tuvo una hija sin querer y antes de tiempo, mientras la otra no podía tener hijos. Así que el acuerdo tendría todo el sentido. Y antes de que digas que el tío Pig y su esposa lograron tener a Alexander, recuerda que él nació hace muy poco tiempo, 10 años después de Chloe. Los tíos de Peppa pudieron haber estado intentando tener un hijo biológico durante todos esos años y solo ahora tuvieron éxito. Este video está llegando a su fin. Si quieres seguir pasándola bien con nosotros, solo haz clic en uno de los dos videos que dejamos en tu pantalla. Gracias por vernos y hasta la próxima.